Bueno, ante todo, buenas noches. Tengan un saludo cordial a estos asistentes de nuestro webinar, que en nuestro webinar debemos tratar sobre el campo de la administración, que es el abuso de poder en el campo de administración. Somos el equipo número 3. Tenemos como integrantes a Odinola Castillo Nayeli, Peralta Ojeda Jenny, eh, Rentería Hidalgo, Bexi, Romero, Beliz Alian, Ruiz Castillo, Hugo Eduardo y Silupú Núñez, Gracie. Bueno, eh, este es un curso de filosofía y ética en la cual va dirigido a nuestro docente Sarria García Jesús Alberto. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este webinar sobre el abuso del poder en el campo de la administración. Hoy abordaremos un tema crucial que afecta a diversas organizaciones: el abuso de poder. El poder, cuando se usa de manera ética, puede ser positivo. Sin embargo, su abuso puede tener consecuencias devastadoras, manifestándose en formas como intimidación, acoso, corrupción, así como también explotación. Nuestro objetivo es iluminar las múltiples facetas del abuso de poder, proporcionando una comprensión profunda y herramientas para prevenirlo y enfrentarlo. Exploraremos casos reales, analizaremos el problema y discutiremos las mejores prácticas para un entorno laboral justo. Contamos con un experto en ética y recursos humanos que compartirá sus conocimientos. Esperamos que esta discusión enriquezca su perspectiva e inspire cambios positivos en sus organizaciones. Les invitamos a participar activamente con las preguntas y comentarios, ya que su participación es vital para crear un diálogo constructivo y buscar soluciones efectivas. Gracias de nuevo por estar aquí. Comencemos juntos este viaje Acá. hacia una administración más justa y responsable. Buenas noches con todos. Es un honor darles la bienvenida a este webinar sobre un tema de gran relevancia, como lo es el abuso de poder en el campo de la administración. Hoy nos reunimos para abordar una problemática que lamentablemente es común en diversos entornos laborales y que afecta tanto a la eficiencia de las organizaciones como el bienestar de los empleados. El abuso de poder puede manifestarse en diversas formas, desde la intimidación y el acoso hasta la manipulación y la toma de decisiones autoritarias. Bien, le damos la invitación al experto. En esta oportunidad nos está acompañando Edgar García Tizón, quien es un ingeniero informático egresado de la Universidad Nacional de Piura. El ingeniero García cuenta con más de 16 años en su trayectoria, destacada en empresas públicas, y ha dedicado gran parte de su carrera a investigar y combatir el abuso de poder en el ámbito administrativo. Asimismo, el ingeniero Edgar es un placer tenerlo con nosotros. Su conocimiento y experiencia serán invaluables para nuestra comprensión de este tema tan complejo y desafiante. Ahora, sin más preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero Edgar García Tizón. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas noches. Mi nombre es Edgar García Tizón. Bueno, soy ingeniero informático. Tengo 21 años de experiencia trabajando en la Municipalidad de Tambo Grande, en la administración pública. Bueno, también he trabajado en sector privado, pero 2 años, y actualmente también hago estos trabajos de mi rama, y también me he dedicado a lo que es trabajar en la administración tributaria. Actualmente trabajo en la municipalidad en el área de administración tributaria, que es la que se encarga de las cobranzas del impuesto predial. Bueno, el tema de abuso de autoridad es un tema muy amplio que se debe dar, por ejemplo, en todas las ramas que nosotros podemos encontrar en la administración. Por ejemplo, ya sea en el tema de trato de personal, en el tema de rotación de personal, en el tema de cobranza de impuestos predial, en cobranza de arbitrios, donde también entra a tallar mayormente
Por ejemplo, cuando alguien, de repente ustedes en su zona, sus distritos que viven, se hace una cobranza de impuestos que no es la adecuada, y eso también es un abuso de poder, porque está afectando la canasta familiar del contribuyente. Patricia es una empleada que trabajaba en una empresa prestadora de servicios que ofrecen el aseo de las instalaciones a otras empresas. Su labor de todos los días es hacer el aseo a los pisos de una prestigiosa empresa. Desempeñaba sus labores junto con sus compañeras. De vez en cuando eran supervisadas por su coordinadora. Cuando pasaba revista de sus colaboradoras y de las empresas que estaban bajo su supervisión, lo hacía de manera no profesional. Esta coordinadora se distinguía en las empresas por parte de las señoras que prestaban sus servicios y que estaban bajo su autoridad como una persona gritona, arbitraria, grosera, intimidadora, nada colaboradora con sus subalternas. Un caso de muchos que se presentaron fue la solicitud que hizo una colaboradora que llevaba 3 años en la empresa y requería de un permiso para asistir al grado de su hija, ya que el año anterior esta misma coordinadora le negó esta solicitud, argumentando que no le podía dar el permiso por reglas de la empresa contratante. Ese siempre era el argumento que daba su jefe. Al notar la actitud y la negativa constante de ayudar a su compañera, sugirieron alternativas para cubrir las labores de su compañera que solicitaba el permiso. Pero la coordinadora se negaba a toda sugerencia. Su respuesta era un no se puede por políticas de la empresa contratante. Este comportamiento por parte de la coordinadora despertaba en sus subalternas sentimientos de odio, ya que en ocasiones podía evidenciar que ella hacía esto por puros intereses personales, ya que si llegaba a dar permiso, ella debía conseguir a alguien para que cubriera ese puesto, a lo que le daba pereza porque se le descuadraba su agenda diaria de visitas a las empresas y necesitaba de unas horas laborales para hacer sus vueltas personales. Otro caso que se presentaba era el de una compañera que no desaprovechaba oportunidad cada vez que llegaba a su coordinadora para contarle lo que hacían sus demás colegas, en especial lo que hacía Patricia. Esta colaboradora en ocasiones se burlaba de Patricia y abusaba delegándole más funciones, lo que hacía que por lo general saliera tarde de su trabajo, con el argumento que la jefe había ordenado que Patricia debía realizar estas labores y le manifestaba que el incumplimiento de esta orden era motivo de despido. Un día, uno de los socios de esta empresa de aseadoras que se encontraba cerca de esta empresa contratante decidió pasar a visitar a sus empleadas. Se presentó y las reunió para felicitarlas por su labor y les preguntó si estaban contentas con su trabajo. Al igual, les recordó que cualquier inquietud o sugerencia, la compañía estaba presta para escucharlas. Dicho esto, el socio de la compañía pudo notar que sus empleadas se miraron entre sí, lo que despertó su curiosidad. Al notar esto, interrogó a una por una y les dijo que no se preocuparan, que las escucharía y lo que habría que cambiar, se cambiaría. Las empleadas, al notar esta confianza, decidieron contarle a su jefe lo que estaba sucediendo y el trato que estaban recibiendo por parte de su coordinadora. Terminada la reunión, el socio de la compañía les manifestó a sus empleadas que no se preocuparan por su trabajo y que lo dicho en esta reunión le había servido para mejorar las fallas que se estaban presentando. Después de unos días, se presentó otra supervisora y les manifestó que ella iba a ser su nuevo jefe inmediato, que ya estaba enterada de las anomalías que se habían presentado con la coordinadora anterior. También les comunicó que con ella no se presentarían esas arbitrariedades, que podían contar con ella en todo lo que se necesitara, como sugerencias, permisos, cambios de turno y el derecho a asistir al médico. Luego les dijo: somos un equipo y como equipo estamos para ayudarnos y escucharnos sin temor a represalias. Bueno, como les decía, bueno, en este caso, por ejemplo, ¿cómo ven ustedes el accionar? ¿En qué sentido, por ejemplo, consideras que hay un abuso de poder? Ustedes más o menos podrían explicarme más o menos en qué accionar hace la señora con las trabajadoras de limpieza.
¿Consideras un abuso de poder muy exigente, intimidador, por tener el poder de supervisión en este caso? Claro, ¿Consideran? mira, disculpe, sí, básicamente todo lo que se menciona, ¿no? Porque se aprecia de que a la entidad, en este caso, que es la señora de limpieza, las otras personas que tienen un cargo superior a ella la hacen de menos, abusan específicamente de su puesto laboral para minimizar a la persona, lo cual no debería ser así. Claro. Por ejemplo, en este caso, como les digo, hay una discriminación. eh, por ejemplo, un acoso laboral, un hostigamiento. Porque ahorita, actualmente en las leyes peruanas, cuando, por ejemplo, alguien tiene un familiar enfermo, le tienen la licencia de 5 días para poder ausentarse y poder atender al familiar. Por lo cual, bueno, en temas de la administración pública, hay permisos que se le pueden dar al servidor para que visite, por ejemplo, en este caso, como vieron el video, que tenía que ir a atender, pero no podía, o si no le ponía trabas con la finalidad, o si no le aumentaba más el trabajo. Ese es un acoso laboral. También podemos ver que en el acoso, el abuso de poder, también existe en la corrupción. Ustedes saben que en la corrupción de funcionarios, por ejemplo, el uso indebido de recursos públicos, también eso es un abuso de poder. ¿Por qué? Porque el funcionario, por ejemplo, puede beneficiarse de los recursos públicos. También tenemos también un abuso de poder es un favorecimiento a alguna persona. Por ejemplo, también cuando, digamos, tenemos un equipo de trabajo, tuve un equipo de trabajo, todos bajo la misma modalidad, en la misma función. Yo no puedo, por ejemplo, como encargado, como jefe, decirle a una persona, ¿sabes qué? Encárgate de la limpieza o encárgate de ir a comprar alimentos. No, porque esa no es función. También eso es un abuso de poder. Discriminar, o sea, ausentar al trabajador del trabajo también es un abuso de poder. Bueno, como les decía, bueno, en este caso, por ejemplo, como les explicaba, sí hay un abuso de poder en este caso, por el hostigamiento. Nadie debe hostigar en el trabajo a una persona, ni presionándola. Por ejemplo, en la administración pública he tenido una experiencia que, por ejemplo, en una oficina de una ingeniera, mayormente en la administración pública siempre se toma política. Yo mi ingeniera le había como un hostigamiento a través de todo lo que decía ella. Pero lamentablemente esto ocurrió en un tan grande y la ingeniera denunció es una cosa totalmente. Por ejemplo, ¿de qué es evidencia? Del que, por ejemplo, el maltrato de cómo iniciamos, de qué forma se evidencia el abuso de poder en este caso. Vemos que la encargada del control de personal hostigaba mucho a las empleadoras de servicio. De repente, bien, porque eran empleados. Todos tenemos el mismo derecho de trabajo, no hay discriminación prácticamente, porque eran de limpieza, discriminar a los servidores. En ese caso, todos tenemos los mismos derechos de trabajo. El abuso de poder, que es para mí el abuso de poder, en el Perú se representan en varios escenarios. Por ejemplo, en la corrupción, como funcionario público, en inducir a una persona a que cometa algo ilegal. Es un abuso de poder. Por ejemplo, en las cobranzas, como les dije al inicio, en las cobranzas de impuesto predial, de arbitrios, la ejecutoría coactiva, cuando embarga cuentas por no pago del impuesto predial, si no hace bien ese procedimiento de cobranza y le embarga a una persona unas cuentas, también eso es un abuso de poder. ¿Por qué? Porque le está vulnerando las cuentas bancarias del administrado. En este caso, el administrado
es el contribuyente. Por ejemplo, en sus casos, sus padres que tienen casas, son ellos contribuyentes de la municipalidad donde viven. Y si el procedimiento coactivo no ha sido bien realizado, y valga la cuenta, tienen denuncia penal, en este caso el ejecutor coactivo. Esas son las partes, ese es un abuso de poder en la administración pública también. Por ejemplo, también hay casos, digamos, yo soy ingeniero informático, ya tengo 20 años, pero también me he dedicado a la administración tributaria. Por ejemplo, yo tengo 9 años en administración tributaria, ya tengo experiencia en administración tributaria, y hace poco hubo un tema de que hubo un cambio de personal. Bueno, a mí me querían rotar a otra área fuera del Palacio Municipal. O sea, uno como nombrado, tampoco no pueden atribuirse a la jefe personal o el jefe personal cambios, porque ellos dicen cambios de personal a esta área, no. O sea, en este caso querían rotarme a la base de Serenazgo, pero en la base de Serenazgo no había, claro, ¿cómo les explico? Los requisitos, o sea, el perfil, mi perfil de funcionario yo no soy secretario yo no soy especialista en seguridad ciudadana. Por eso, por esos casos, tampoco me podían rotar a una oficina sin previamente haber coordinado con mi persona. En este caso, querían cometer un abuso de autoridad, pero actualmente... Hola, por favor, sus audios. Por ejemplo, yo recurrí, en este caso, a Servir. Servir es un ente regulador que controla, supervisa el cuerpo de los funcionarios. En este caso, yo apelé a la instancia de que mi rotación era injusta. O sea, ¿por qué? Porque yo ya tenía experiencia en el área de tributaria y de la noche a la mañana me querían rotar a otra área que no era la adecuada. Por ejemplo, no todo trabajador pueden rotarlo así nomás porque ellos lo desean, porque muchas veces ya hay hostigamiento. Y también a veces cuando hay otro abuso de poder es cuando te aíslan del trabajo que tú vienes haciendo, o sea, te ponen en otra área o no te dan información o no te dan documentos para atender. De abuso de poder tenemos que observar cambios en el comportamiento. Por ejemplo, muchas veces un abuso de poder, por ejemplo, digamos, en la administración ocurre que las administraciones públicas cambian cada 4 años. Por ejemplo, en las municipalidades cambian de gobernador cada 4 años. En el gobierno regional igual. Bueno, a nivel nacional cambian cada 5 años. Muchas veces cada cambio de gestión siempre hay cambios también, y muchas veces en este caso, por ejemplo, el punto 2 dice: analiza la distribución de autoridad y toma decisiones. Presta atención a la falta de transparencia, identifica favoritismo y trato desigual. Por ejemplo, analiza distribución de autoridad y toma de decisiones. Por ejemplo, cuando cambian de autoridades, siempre entran con su personal y muchas veces condicionan al trabajador. Por ejemplo, en el punto 3, presta atención a la falta de transparencia. Por ejemplo, cuando uno solicita una información por transparencia de información, ¿cómo puede uno hacer un abuso de poder? Alterando esa información, o sea, alterando los datos de lo que uno va a dar. O sea, yo solicito una información de un documento, ¿y qué es lo que pueden hacer? Que el funcionario que está ahorita, digamos, altera los datos estadísticos o altera los documentos. Identifica favoritismo y trato desigual. Es, por ejemplo, cuando uno va a postular un trabajo, uno de repente cumple los requisitos
para ocupar ese puesto. Y viene y otro, por ejemplo, otra persona también postula, pero no tiene la misma experiencia que uno tiene. O sea, y le dan el puesto a la otra persona. Ahí hay un favoritismo en este caso. Hay un trato desigual. O sea, ahí el funcionario público está cometiendo un acto de poder, un abuso de poder. El abuso de poder, vamos a observar cambios en el comportamiento. Por ejemplo, muchas veces un abuso de poder, por ejemplo, digamos, en la administración ocurre que las administraciones públicas cambian cada 4 años. Por ejemplo, en las municipalidades, bueno, en la administración pública no tenemos, por ejemplo, actualmente, no sé si ustedes habrán escuchado de la ISO 9001, que es control de calidad, ISO 14001, que es la gestión de medio ambiente, y ISO 45001, que es la de trabajo y salud. Actualmente, por ejemplo, en la administración pública muchas veces al funcionario no se le evalúa por la experiencia, sino que se contrata a la persona porque apoyó en la campaña del alcalde, del candidato, y muchas veces los funcionarios que entran, por ejemplo, entran y convocan a personal, y digamos que de repente ellos ven que hay una persona que contrataron y que no anduvo en la campaña, le hacen una coacción para que el señor lo aburran o la aburran con la finalidad de que este trabajador abandone el trabajo. Por ejemplo, aquí también viene el tema de falta de control y supervisión adecuada. ¿Por qué creen que muchas veces no hay esas denuncias del trabajador en el sector público? Porque si ustedes no escuchan muchas, en redes sociales no escuchan muchas denuncias de abuso en la administración pública. ¿Por qué? Porque muchas veces si denuncias el abuso, te botan del trabajo y ya queda ahí. Como ellos tienen el poder, ya no te contratan más y nadie los controla. O sea, no hay una supervisión. O sea, no hay, digamos, en la administración pública no hay organismos de psicología con la finalidad de acoger a esas personas que están sufriendo, por ejemplo, una falta que les están haciendo en el trabajo, o sea acoso sexual, acoso laboral. Por ejemplo, el acoso laboral también puede ser que te sobrecargan los trabajos que tú te contratan, pero te sobrecargan, te presionan, pero solamente a una persona. Eso es también. Por ejemplo, falta de transparencia, como les decía anteriormente, la falta de transparencia es cuando uno solicita, por ejemplo, una información y el funcionario, al darla, la manipula, o no la quiere dar, o no la quiere enseñar. También y tenemos falta de responsabilidad y rendición de cuentas. Falta de rendición de cuentas. Por ejemplo, cuando el alcalde cumple un año, siempre al año siguiente hace su rendición de cuentas de lo que hizo en su periodo. Y muchas veces también hay un abuso de poder cuando no rinde bien las cuentas. Por ejemplo, ahorita las municipalidades para ejecutar proyectos siempre hacen su presupuesto participativo, en cual participan todos los codelos de las zonas con la finalidad de ganar proyectos. ¿Y qué es el alcalde? Por ejemplo, ganaron un proyecto para el 2023 y el alcalde este año y no lo ejecutaron. El alcalde tiene la potestad de decir por qué no ejecutaron ese proyecto, pero muchas veces el alcalde no dice nada sobre la no ejecución de ese proyecto. O sea, también es un abuso de poder. Por ejemplo, el no rendir bien las cuentas, en qué se gastó ese dinero, también. Eso también después la falta ética profesional.
como les decía, digamos, la ética profesional es, digamos, que, por ejemplo, en un tema de rentas. Rentas es la administración tributaria, ¿han escuchado del SAC? Es por ejemplo, digamos, yo tengo un vecino y que de repente yo conozco la deuda del vecino, cuánto debe el vecino. Y yo voy por mi barrio y le digo, ¿sabes qué? Mi vecino está debiendo tanto, impuesto predial, tanto de arbitros. Es una falta de ética, o sea, es una falta también es una falta de ética profesional, o si no cumplir bien las funciones de la profesión. Por ejemplo, yo soy ingeniero informático, actualmente vengo estudiando la carrera de ingeniería civil, como ustedes, pero en el programa SUBE. En la falta de personalidad, por ejemplo, se puede manifestar en diversas situaciones. Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo. Imaginemos a un grupo de amigos planeando para ver una película en casa. Pero todos asistimos y todos tenemos opiniones diferentes. Pero uno de los amigos, llamémoslo Juan, Pedro, siempre está de acuerdo con lo que los demás decidan, incluso si en realidad tienen una preferencia distinta. Por ejemplo, en este caso, Juan carece de personalidad porque no expresa sus propias ideas, sus propias preferencias. Simplemente sigue la corriente de otros para evitar conflictos. Esa es una falta de personalidad. ¿Sí me entienden? Esa es una falta de personalidad. Ustedes tienen que siempre expresar lo que sienten. No todo lo que dice la otra persona va a ser lo correcto. Eso es lo que yo lo quería entender como una falta de... Ahora, las consecuencias que puede traer, por ejemplo, el acoso, tenemos, como les decía, una frustración totalmente, porque de ahí también la baja autoestima. Por ejemplo, también el decaimiento en la comunicación. Muchas veces también, por ejemplo, no querer ir al trabajo, por ejemplo, es una ausencia en el trabajo. Muchas veces dicen, no, yo no quiero ir al trabajo pero no lo dicen. O sea, eso, lamentablemente ustedes como jóvenes que van a salir, de repente van a tener su primera experiencia y van a encontrar con gente que es muy tóxica o muy asfixiante laboralmente, y de repente nunca los han tratado así en sus hogares, y van a encontrar que de repente los gritan y ya no van a querer ir al trabajo al día siguiente. ¿Entienden? Eso. También, por ejemplo, la víctima puede desarrollar varias enfermedades. Por ejemplo, la depresión, y eso de la depresión muchas veces conlleva otras cosas muy lamentables. Padecimiento de dolencias relacionadas al estrés. Por ejemplo, cuando te saturan de mucho trabajo, te produce estrés. En la falta de personalidad, por ejemplo, se puede manifestar, como les decía, el hostigamiento también produce el estrés. O sea, muchas veces cuando les explicaba que, por ejemplo, yo soy ingeniero informático, yo me dedico a lo que es desarrollo de software, también me dedico a la cuestión de administración de la gerencia de administración tributaria, en lo que es las cobranzas de impuesto predial, arbitrios, y digamos que uno está trabajando en ese aspecto y de repente te cambian de área o te cambian otras funciones que no son las tuyas, ¿cierto? O sea, y de repente, por ejemplo, ahí te ocasiona el estrés. Por ejemplo, cuando te saturan, te dicen, ¿sabes qué? Te presionan, que quiero el trabajo ya, para esto,
para mañana, se te sobrecarga, te va a producir el estrés. Ahí vemos, por ejemplo, las imágenes, cómo uno se siente cuando lamentablemente es hostigado en el aspecto laboral, en la administración. Pero siempre, como les recomiendo, que siempre conversen, no se guarden las cosas cuando alguien nos está hostigando. Conversen y pidan ayuda, o sea, pidan ayuda con la finalidad de tratar de minimizar esos acosos, con la ayuda de personas mayores, de sus padres, para así evitar, por ejemplo, que siga siga avanzando ese acoso, y no dejarlo llegar a un nivel ya de depresión. Por eso les recomiendo a ustedes que siempre denuncien, o si no, en la misma área conversen, apóyense, y como les decía, cuando ustedes se unen para hacer un trabajo, lo hacen en equipo, y qué mejor hacerlo en equipo para poder cumplir las metas de la organización. Por ejemplo, aquí en este tema del tipo de abuso de poder, tenemos, por ejemplo, ahí tenemos lo que es el acoso laboral, el acoso sexual, decisiones arbitrarias y victimismo. Por ejemplo, dentro de estos también tenemos el acoso psicológico. Por ejemplo, que son acciones que implican la humillación, intimidar o desestabilizar emocionalmente al trabajador. Por ejemplo, ¿esto cómo se da? Por ejemplo, insultos, burlas, críticas constantes, ignorar a las personas. Cuando uno como encargado, por ejemplo, ignora a un trabajador o ignora a un colega al mismo, ese también es un acoso. Críticas constantes, o sea, recriminarlo en delante del público, también es un acoso. De ahí tenemos el acoso sexual, que mayormente siempre se da, el que supuestamente es el que no hay muchas denuncias, a veces pocas denuncias, pero por temor a que lo saquen del trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí lo podemos encontrar como decisiones arbitrarias. Es cuando te aíslan del grupo de trabajo, cuando te aíslan. Ahí tenemos ejemplos de abuso de poder. Por ejemplo, ahí lo podemos encontrar como decisiones arbitrarias. Es cuando te aíslan del grupo de trabajo, cuando te aíslan. Ahí tenemos ejemplos de abuso de poder. Por ejemplo, ahí lo podemos encontrar como decisiones arbitrarias. Es cuando te aíslan del grupo de trabajo, cuando te aíslan. Decisiones injustas. Por ejemplo, se manifiesta a través de la asignación desigual de tareas, promociones o beneficios basados en favoritismo o perjuicios personales en lugar del mérito o rendimiento. Como les decía al principio, el hostigamiento, decisiones injustas. Por ejemplo, les decía que cuando una persona con experiencia postula un cargo y de repente con otro colega que no tiene la experiencia que tienes tú como trabajador de años, y la decisión que toma es dársela al que tiene menos experiencia, por decisiones ya muchas veces en la administración pública, por decisiones políticas, o de repente tú me apoyaste en la campaña y yo esas decisiones también es un abuso de la falta de respeto. Todos tenemos derecho a hablar, como les decía, no ser callado no lleva a nada, pero siempre hay que dar nuestra opinión. Por ejemplo, es un abusador de poder a menudo
desestima o ignora las opiniones de los empleados. Esto puede ser evidente en reuniones. Muchas veces hay jefes que no les gusta que les digo que está mal, porque muchas veces lo toman a mal, o dice el clásico serrucho. Este me quiere serruchar para sacarme del puesto, no le tomo la opinión, o sea, te aíslan prácticamente. Cambios en la carga de trabajo. La manipulación de la carga de trabajo, ya sea sobrecargando a un empleado sin motivo, quitando las responsabilidades sin alguna explicación. Muchas veces te aburren. Para aburrirte, te sobrecargan de trabajo, otra, como profesionalmente tienes ética profesional, te aburren, no te dan documentos para que tú realices, o te dan funciones que no son de tu carrera, o que no son del área, o que no son, por ejemplo, digamos, tienen ahí como eres nuevo, te contratan y dicen, anda, me han mandado, anda a verme esto. Eso es una cosa que practican. Como le dice el otro, aislamiento, o marginación, cuando estás en equipo trabajando y no te dan las funciones, o sea, te aíslan. Tú de repente eres experto en procesos administrativos y tú por ejemplo, te envían, digamos, a otra función que es la de abastecimiento, digamos, la parte de la administración. No sabes cómo hacer una compra de acuerdo al organismo del OCE, pero tú sí sabes la ley de sancionar administrativamente, o el control o sea, el control, por ejemplo, al personal siempre hay un órgano de control interno de procesos administrativos. Tú puedes ser experto en procesos administrativos y te envían a otra área que no es lo tuyo. No te imaginan, no te trabajo, pero te tienen allí, pero con la finalidad de aburrir. O no, de repente, al dirección el señor tal no hace nada, hay que sacarlo. O sea, es también, como decía, la violación a la privacidad. Muchas veces ahorita con la tecnología hay muchas veces en la área de informática te monitorean todos los CPUs. Como está todo interconectado, te monitorean y muchas veces te ven, te ponen cámaras y se están monitoreando todo lo que tú haces. A veces si tú abres tu WhatsApp, tu Facebook, tu hora, a veces te fijan la información. Muchas veces son, por ejemplo, comentaba al inicio que en una oficina de una municipalidad se puso una cámara en la oficina con la finalidad de que en ese entonces a una ingeniera ahí era una cosa, por ejemplo, es una violación a la privacidad. Con el contacto físico no deseado, por ejemplo, cualquier toque físico no consensuado, con palmadas, abrazos cruzados o tocar de manera inapropiada, pueden ser una forma de abuso de poder sexual. Muchas veces mayormente se da con las señoritas que a veces te contratan por finalidad de que salir, todo esto. A veces cuando no les haces caso, te botan. Por eso le digo, siempre ustedes tienen que ser firmes y tener la confianza con sus amigos, familiares, con la finalidad de que tengan el apoyo, y de repente después, como les digo muchas veces, el funcionario se victimiza y dice, no pasa, me quiere votar, me quieren hacer votar. No, por eso siempre, más que todo, siempre hacer ustedes como futuros profesionales, sobre todo en la administración, que ustedes tratar de hacerse respetar, sea de donde ven, tanto mujer como varón, porque ahorita ya tenemos hay otras afinidades sexuales, tanto del varón como de la mujer. Cuidarse de todo y conversar e informarlo al más superior, con la finalidad de que sepa que hay un hostigamiento y un abuso. De ahí también tenemos los comentarios que
que a veces uno hace, de repente escuchan, y a veces hay, por ejemplo, personas que no están, digamos, en una reunión, hay comentarios que se hacen y hay temas muy sensibles que se tocan, que a veces también es un abuso en los comentarios. Esto, prevención y control de abuso de poder, como les decía al inicio, les decía anteriormente, la transparencia. La transparencia, como ustedes saben, que es una cuando, por ejemplo, manipulación de la información. Por ejemplo, ¿cómo hay un abuso en la transparencia? Cuando el funcionario puede manipular o distorsionar la información pública para favorecer ciertos intereses políticos o personales. Esto puede incluir que oculten datos relevantes. Eso es en la transparencia. Después tenemos el otro, que es la ética organizacional, los códigos de conducta, los comités como decía, tienen que haber un órgano que controle, por ejemplo, en temas de un constante monitoreo de las personas que trabajan en las áreas, de los funcionarios, un control psicológico de tanto del funcionario como del empleado. De ahí también tenemos, por ejemplo, sanciones y protección. Sanciones efectivas, canales de denuncias y protección al denunciante. Muchas veces hay personas que no denuncian porque hay represalias. Por ejemplo, cuando un periodista denuncia un acto de corrupción, ¿qué es lo que se debe? Por ejemplo, hay bastantes represalias contra los denunciantes. No los acosan. Ahora con los Facebook que se crean falsos, te empiezan a atacar, a insultar por las redes sociales, sin saber quién es detrás de ese Facebook que está falso, porque lamentablemente las redes sociales, el más conocido, el Facebook, te permite crear varios Facebooks con diferentes nombres y no hay un control. La idea que el Facebook pues regule esas creaciones de páginas sin autorización. Por ejemplo, sería importante para prevenir que el Facebook se pida un DNI. Si no pones un DNI válido con la política de Perú, no puedes crear un Facebook, porque el Facebook lamentablemente te puede mandar cualquier autoridad, cualquier funcionario, tú lo denuncias, manda a insultar, a atacar, todo eso. Pero lamentablemente en Perú y no hay un control ni en los celulares, y esto es más porque muchas veces ahorita lamentablemente en el Perú es sicariato, pues muy, y tú denuncias, o sea, que lamentablemente hay represalias y muchas veces no hay denuncias por estos actos. Estrategias. Tenemos políticas de tolerancia cero. ¿Qué empresas deben establecer y comunicar las políticas? Esto implica definir claramente qué comportamientos se consideran abusivos y establecer las consecuencias de tales acciones. Formación funcional a través del coaching. La formación en coaching para los colaboradores es una herramienta poderosa para mejorar la comunicación, el liderazgo ético y el manejo de conflictos. El liderazgo ético es muy importante porque tú tienes que ser una persona como líder de un equipo, tienes que tratar de llevar y ser con todo tu equipo con la finalidad de
el objetivo de una institución. Por ejemplo, cuando de repente hay opiniones diferentes, tratar de recogerlas y tratar de llegar a un acuerdo. Por ejemplo, digamos, cuando alguien no está de acuerdo con el trabajo que hacen y que vamos más que ellos, no sé, tratar de llevar el equipo unido, o sea, resolver un conflicto que se presente en la discusión. Mayormente hay una administración pública en el área que soy, que es la administración tributaria. Muchas veces el contribuyente, el administrado, llega muy ofuscado porque lamentablemente pues son cobranzas que le estás haciendo por impuesto predial y llega molesto el contribuyente. Y uno como funcionario público o como servidor público tiene que ser empático, ponerse en los zapatos del contribuyente que le estás cobrando una deuda que de repente él no la debe o ya la pagó y le han embargado la cuenta y tiene pues que ese el funcionario tratar de calmar las cosas y darle solución, o sea, manejo de conflictos, todo eso. Ahí tenemos capacitaciones sobre la ética laboral. Se ve poco en la administración pública una capacitación, aunque la ética parte de nuestros hogares, desde un inicio. Los valores son importantes, como uno como profesional. Por ejemplo, en este caso, ofrecer capacitaciones a todos los niveles de la organización ayudará a crear una comprensión común de las expectativas y comportamientos aceptables en el lugar de trabajo. Canales seguros y anónimos de denuncia. Es vital que las empresas establezcan canales seguros y anónimos donde los empleados puedan reportar incidentes de abuso sin temor a represalias. Como les decía, muchas veces no denuncian porque lamentablemente se filtra la información y ahí el funcionario que está recibiendo la denuncia no tiene la ética profesional, ¿cierto? No guarda la información. Y lamentablemente, como muchas veces los funcionarios de una institución se conocen, como son del mismo nivel, le dicen, ¿sabes qué? Te venía a denunciar a otra persona y va, empieza a regresar. O sea, no hay un control, no hay canales seguros. Por eso muchas veces la gente no, las personas que son causadas en el trabajo no lo denuncian. Consultorías para detectar prácticas abusivas. Esto debería ser, por ejemplo, realizar consultorías especializadas, pueden proporcionar una evaluación imparcial de la cultura laboral y ofrecer recomendaciones específicas para mejorar el ambiente del trabajo. Promoción de una cultura de respeto. Fomentar activamente una cultura organizacional que valore el respeto, la equidad y la diversidad. Como les digo, son estrategias que se deberían implementar, pero mayormente no lo hacen porque a veces su barrera, de esto no lo hago porque no hay presupuesto, pero eso debería ser importante en una institución, la implementación de todo esto, al final de darle una seguridad al trabajador y así como empresas surgidas. Ahora vamos hacia la ronda de preguntas. Invito a todos los asistentes a utilizar el chat para plantear sus respectivas preguntas. ¿Qué medidas se deben tomar cuando se identifica un caso de abuso de poder? ¿No te la que cancelé ahorita? Bueno, una de las medidas, como les decía, hay que comunicar el abuso, no callarlo. Siempre comunicarlo, ya sea
a nuestros familiares, amigos, buscar apoyo. ¿Qué derecho nos vulnera? Por ejemplo, el derecho a la dignidad, ¿cierto? El derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia y al debido proceso. ¿Cómo puede el abuso de poder afectar la moral y la productividad de los empleados? Primeramente, uno cuando a veces te desmotiva y te desmotiva, por ejemplo, eso es lo que produce la desmotivación en el trabajo. También te incrementa el estrés y la ansiedad. Son partes fundamentales que esto se debería controlar en las instituciones públicas. El estrés y la ansiedad son enfermedades que posteriormente van a tener sus consecuencias. También te reduce, por ejemplo, la reducción de la lealtad y la retención del talento. Por ejemplo, muchas veces uno opina, da ideas y no te las toman en cuenta, como que te reprimen. Y la próxima ya no vas a opinar, ya te da miedo opinar porque no te toman en cuenta, ¿cierto? Y esto va a producir una reducción de la productividad y los objetivos que tiene la empresa. Y por ende, pues muchas veces hay no hay desarrollo profesional tampoco. O sea, la empresa no produce como debería producir. Bien, damos por finalizada la ronda de preguntas. Muchas gracias al ingeniero Edgar García Tizón por absorber las dudas de nuestros asistentes y por colaborar en este webinar. Asimismo, también a los asistentes por participar. Les agradeceríamos que puedan confirmar su asistencia mediante el link que se enviará por medio del chat de Zoom. Bueno, ante todo agradecerles a ustedes. Bueno, he sido que mi experiencia más que todo en el tema de algunos casos que he vivido, y si es que alguna falla en cuestiones de conectividad, la disculpa del caso, o sea, la oportunidad, espero que por ahí podamos apoyarnos. Gracias por la invitación. Gracias a usted, ingeniero Edgar. Damos por finalizado este webinar. Gracias a todos los asistentes.